Bueno, entonces Platón nos va a plantear, para empezar, de que el ser humano tiene alma y tiene cuerpo. Y además nos va a decir que el alma es anterior al cuerpo. El alma conoce, vivió, estuvo, habitó un espacio que es el mundo, que es un mundo pleno, un mundo perfecto. Entonces, el alma es anterior al cuerpo. Al cuerpo. Y el alma tiene un conocimiento que poseemos antes de nacer. Posee un conocimiento que lo ha olvidado, posee un conocimiento que lo ha olvidado al momento de nacer, pero que entonces debe recuperarlo. Debe luchar por recuperarlo. Entonces no se trata de conocer, o sea, sino de recordar o reconocer. Entonces, para Platón, como tiene que poseer el alma, ¿no? Aquí, tal vez. El alma posee un conocimiento y entonces debe recuperar ese conocimiento. Debe recuperar ese conocimiento. Para recuperar ese conocimiento, entonces no se trata de conocer, sino de reconocer. De reconocer. En esta alma van a darse una lucha. En esta alma va a tener en su interior entonces también una lucha. Y esa lucha está entre la razón que es ese muñequito chistoso que está peleando entre sí. Su cuerpo tiene una razón, pero su vida, su alma, dice, bueno, no debe hacer algo, pero a la vez lo desea. Entonces, para manejar esa situación, tiene un tercer ingrediente que es la voluntad. La voluntad. La voluntad va a reflejar esa lucha interna que tiene el individuo entre la razón y el deseo, que es lo que nos estaba mostrando el personaje, ¿verdad? Entonces, pero me faltaba hacerles este gráfico. Entonces, el ser humano. Ya. Volvamos entonces al video. Si mi razón alcanza un conocimiento aceptable sobre los males del tabaco y fuese muy reflexiva a la hora de fumar, si mi voluntad fuese siempre fuerte y esta fortaleza fuese utilizada por mi razón para hacer cumplir sus propósitos, venciendo siempre mis inclinaciones o deseos insanos, entonces resultaría un cierto equilibrio interior que me haría la vida más llevadera, me haría un poco más feliz. Esto es lo que nos viene a decir Platón con otras palabras. Para Platón, el hombre está constituido por dos partes, cuerpo y alma.
El alma, a su vez, se divide en tres partes: una parte racional, otra irascible o voluntad y otra concupiscible o deseo. Cada parte del alma tiene una función propia. La parte racional tiene la función propia de la sabiduría, la prudencia y el gobierno de las otras dos partes. La parte irascible o voluntad tiene la función propia de la fuerza y la sumisión a la parte racional. Y la parte concupiscible o deseo tiene la función propia de la templanza o moderación en la expresión de sus apetitos y la sumisión a la parte racional. Bueno, entonces, Platón, ¿se está compartiendo la diapositiva? Sí, profe. Listo. Entonces, Platón nos va a hablar de esa forma. Nos está diciendo, tengo un cuerpo, pero este cuerpo lo que es un lastre. O sea, este cuerpo ha encerrado, ha encarcelado a mi alma. Este cuerpo va a terminar en la muerte, pero tengo un bien más precioso, que es mi alma, que es eterna y es inmortal. Y además, él lo dice de una forma bastante cruel. Dice que en el transcurso de la vida es como que a ese cuerpo se le unen otras miserias que hacen que pues se vea mal, o sea, y que olvide esa naturaleza buena que tiene el alma. Entonces él habla justamente de esto de la reminiscencia, que es esa capacidad de conocer, que es recordar o reconocer que algo que estaba en mi alma. Para esto nos lo habla en el diálogo de Menón. En otro diálogo, él empieza a hablar justamente de eso. Habla con un esclavo que nunca ha aprendido de matemáticas, nunca ha estudiado matemáticas. Y a través de la explicación del diálogo que él tiene, lleva al esclavo a que dibuje una figura geométrica perfecta. Y entonces dice, ¿cómo esta persona que nunca ha estudiado matemáticas puede llegar a esta conclusión? Porque ese conocimiento ya estaba dentro de sí y ese conocimiento lo ha reconocido ese conocimiento y por tanto su alma, se puede decir, le ayudó en ese transcurrir. Ahí tendríamos que entrar a esa típica o famosa historia del mito de la caverna, pero ese lo dejamos para después. Volvemos entonces a las partes del alma. Las partes del alma son tres: razón, voluntad y deseo. Si vemos esas partes del alma de las que nos estaba hablando el video que estábamos hablando, él nos las va a explicar a través de un mito, que lo van a escuchar ahorita. Pero quiero que tengan en cuenta esas partes. Hay un carruaje de caballos alados. Ese carruaje de caballos alados tiene un sujeto que es el cochero, que es el que va a manejar, va a tratar de manejar ese coche. El cochero es la razón. Su virtud es la prudencia, la sabiduría. Pero resulta que entre sus caballos alados, o sea, eran unos pegasos, tiene un caballo bueno, que es la voluntad. Es razón, es la voluntad, es un caballo bueno. Pero tiene un caballo malo, que es el deseo. Es imperioso, no se quiere dejar gobernar. Pero como buen cochero, tiene que llevarlos a los dos, porque si estos caballos no van en armonía, no van a poder avanzar. Y si no avanzan en un buen periodo de tiempo, pues no van a poder volar. La meta es que este cochero
tiene que volar porque tiene unos caballos muy buenos, tiene unos caballos alados y necesita entonces aprender a manejar esa situación. Es importante que ustedes tengan en cuenta estos tres personajes porque esos personajes luego los vamos a mirar en la sociedad. Entonces, tengan en cuenta cómo hace esta alma para manejar esa situación. Cuando cada parte del alma cumple su función propia, alcanza así su virtud. Cuando las tres partes cumplen su función propia, se produce entonces la virtud más importante, la justicia. Gobierno sabio y prudente de la parte racional, fortaleza y sumisión de la parte irascible y templanza y sumisión de la parte concupiscible. Todo esto constituye las tres virtudes esenciales del alma. Cuando se dan a la vez, se produce, como dijimos, la justicia o armonía entre ellas. Si esta armonía es duradera, el resultado es una vida feliz. La teoría de las tres partes del alma la expone Platón en el mito del carro alado, en el diálogo Fedro. Compara el alma con un carro alado, regido por un cochero auriga y llevado por dos caballos. Uno es bueno, fuerte, bello y dócil, y simbolizaría la parte irascible del alma o voluntad. Y el otro es malo, horrible y rebelde, y vendría a simbolizar la parte concupiscible o desciende. El cochero simbolizaría la parte racional del alma. Para que el carro avance, es decir, para que el alma alcance la justicia, que es una especie de armonía del conjunto, es necesario que el cochero, la parte racional, pueda dominar a los dos caballos diferentes y con ciertas tendencias. Si el avance del carro es continuado en el tiempo, es decir, si la armonía del alma es duradera, entonces el carro empieza a mover las alas y finalmente consigue volar, es decir, el alma alcanza la felicidad. Antes de concluir, resaltamos una pequeña coincidencia. La estructura del alma en Platón se asemeja en gran medida a la estructura de la mente humana que Freud plantea más de 20 siglos después, donde la parte racional se parece al superyo, la voluntad al yo freudiano y la parte concupiscible al ello. Bueno, entonces, a ver, dejar de proyectar y ahora volvamos a las diapositivas. Platón tiene una obra que es muy reconocida y que se llama La República. Y en La República nos va a brindar como parte de cómo él mira que debe ser la sociedad. O sea, va a llevar esta teoría de este mito del caballo alado, la va a llevar vista en la sociedad. Entonces, la hemos visto ahorita desde el psicoanálisis, que sería el cochero, la parte racional, que sería el superyo, la voluntad, que sería el yo, y el caballo irascible, el deseo, sería el ello. Pero ahora veámoslo desde la propuesta en la sociedad. Entonces habrían tres tipos de personas en esa sociedad humana. Habría un sujeto, hombre o mujer, que es dominado por la razón.
ese sujeto que es dominado por la razón, su virtud principal es la sabiduría. Tiene un problema y es que ignora qué es bueno y qué es justo. Tiene ese problema, pero está guiado por la razón. Existe otro sujeto, se podría decir, llevando esta misma situación de las partes del alma. Que sería un sujeto irascible. Sus características principales es la fuerza, el valor. Profe, perdón, una pregunta. ¿Qué es irascible? ¿Qué significa? Llevado por sus deseos. Porque estábamos hablando de las tres partes del alma, que eran razón, deseo y voluntad. Entonces, el primero es manejado por la razón, busca la sabiduría. El segundo es manejado por sus deseos. Se lo llama su elemento principal, o sea, las cosas buenas que tiene este sujeto, es que es valeroso, es sacrificado, ama el bien, busca el honor, ¿ya? Tiene cosas buenas, pero no reconoce como mucho a la razón. O sea, si los ponemos estos tres sujetos, vienen a representar nuevamente las partes del alma en el caballo. Tenemos al cochero, al deseo, que es el caballo rebelde. El caballo, perdón. El deseo, que es la concupiscencia, que sería que está como un poco con los ojos al revés, que es como los apetitos desbordados. Él sería entonces, ¿qué podríamos decir? Busca los placeres inmediatos. Busca los placeres inmediatos, el deseo. Ama el bien, el honor, se sacrifica, tiene fuerza. Busca la razón. Aquí tenemos tres prototipos de personas en la sociedad. Unas personas que buscan los vicios y los placeres inmediatos, unas personas que buscan el honor, el bien, son valerosos, sacrificados, y otros que buscan la razón. O sea, estos que buscan la razón, se supone que si son el cochero, deberían gobernar a estos otros dos. Pero los necesitamos a los otros dos, no los podríamos descartar. Entonces, estas partes del alma serían las que vamos a tener que analizar en la sociedad. En esa República de Platón, él les coloca función. Y entonces, estas dimensiones del alma les coloca un estamento en la ciudad. Entonces, estos que son... que buscan los placeres inmediatos, que les decía que es como ese ebrio, o sea, ahí lo muestra como que se deja llevar por los deseos, ¿listo? Serían como los productores, los obreros, los trabajadores del Estado. Un pueblo, una ciudad, una república necesita productores, necesita esta parte. Habrían otros que son lo que les estaba diciendo, estos que son catalogados como por la fuerza, la fortaleza, el sacrificio, que serían los guardianes, el ejército. Y lo dudé en explicarles esto, pero no había más, dije, les toca hoy. Y lo racional, la razón que tiene como virtud máxima la prudencia, y que sería, en el mundo ideal de Platón, los filósofos o las personas que reflexionan sobre lo que hacen. ¿Listo? Los filósofos. Miren, lo que pasa es que Platón, cuando fue joven, tuvo que ver cómo la sociedad mató a su maestro. ¿Cómo se llamaba el maestro de Platón? Sócrates. Eso. Sócrates. Resulta que a Sócrates lo acusaron de haber
era un corruptor de la juventud. ¿Por qué? Porque Sócrates quería enfrentar a las personas al verdadero conocimiento, quería obligar a que las personas pensaran por sí mismas y no como una sociedad de masa, sino que cada uno empezara como, recuerden que ellos pensaban que la verdad o el conocimiento estaba al interior de cada persona, entonces a través de las preguntas y de la ironía y del método mayéutico que tenía Sócrates, él buscaba el verdadero conocimiento. Y él decía que ese verdadero conocimiento no podía ser impuesto por los demás, sino que debía ser buscado al interior de cada persona. Y eso era lo que les enseñaba entonces en las plazas públicas Sócrates, que llevaba a las personas a pensar y a salirse de la masa. Esa masa había dicho en masa así, es culpable, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Y había visto cómo entonces el pensamiento del pueblo no es la verdad, cómo es que gritan el pueblo unido jamás será vencido, pues él no estaba de acuerdo. Platón no estaba de acuerdo, estaba diciendo que cuando el pueblo piensa como masa se equivoca. Eso es lo que estaba diciéndoles, y que ya se habían equivocado al haber matado a su maestro, ¿ya? Y él tenía ese referente. Entonces va a explicarnos con un ejemplo también cómo se da eso. Y ustedes lo van a ver ahorita en el video, que lo explica de una forma más alegre que yo, pero coloquémoslo mejor. Veámoslo. Compartir. Ay, espérenme. Debo abrir primero el video para encontrarlo. Bueno, les voy a colocar desde la mitad, luego ustedes lo ven completo para que alcancemos, porque de ahí saqué algunos de los dibujitos de las diapositivas, entonces ahora lo ven. A ver. Compartir. Platón. Compartir. Se está reproduciendo ahorita. Entender la estructura tripartita del alma ¿sí? Es indispensable para explicar la ética platónica, ya que la ética es precisamente la armonía o justicia del alma. Para Platón, vivir una vida buena significa que cada parte del alma, la concupiscible, la irascible y la racional, actúen mediante su virtud. La parte concupiscible, aquella que tiene predilección por los placeres inmediatos y los placeres sexuales, solo actúa virtuosamente cuando se muestra moderada. Su virtud será la templanza. La virtud de la parte irascible o volitiva es la fortaleza. Esta se debe someter a la razón, pues no basta la fuerza para movernos. También necesitamos saber a dónde queremos llegar. Por tanto, la parte irascible debe permitir que sea la parte racional quien dirija a los conocimientos, moderando los deseos de la parte concupiscible. Y la virtud de la parte racional es lo contrario de la desmesura, la prudencia o sensatez. Resumiendo, los apetitos deben subordinarse a la voluntad para que los placeres sean moderados y dignos. Y la voluntad debe subordinarse a la razón para que sepamos que es verdaderamente digno. Al logro de esta armonía lo denomina Platón justicia. Como veis, Platón cree que para ser justos necesitamos la razón. ¿Cómo voy a actuar bondadosa o justamente si no sé con razones qué es lo justo o qué es lo bueno? Este intelectualismo es muy parecido al que encontramos en Sócrates. Como vemos, la ética en Platón describe el modo en que han de organizarse las distintas partes del alma para lograr la armonía o justicia en el ser humano. Haciendo un paralelismo, la filosofía platónica tiene por objeto establecer el modo en que han de organizarse las distintas partes de la sociedad para el logro de la armonía o justicia social. Platón cree que todos los seres humanos tenemos las tres partes del alma de las que hablamos antes. En función de nuestras tendencias anímicas,
Unos tendremos más desarrollada una parte que otra. Por ejemplo, en esta chica la parte del alma que predomina es la racional. Este chico de aquí se caracteriza por tener gran valor y fuerza. La parte que más predomina es la irascible. Este último es un poco vicioso. Claramente encaja en el grupo de los concupiscibles. Platón piensa que debemos ser organizados según nuestras características. Las personas más dadas a los placeres inmediatos serán los productores o trabajadores de un estado. Estas personas solo lograrán una relativa armonía si logran moderar sus desbocados deseos. La virtud para este tipo de hombre o mujer es la moderación o templanza. En segundo lugar están las personas que aman el bien y el honor. Presentan un fuerte carácter y fuerza de voluntad, a la vez que un alto sentido del deber y del honor. Son valerosos y sacrificados. Son capaces de subordinar sus impulsos sexuales y emocionales a los fines que se propongan. Su mayor virtud es el valor. Ahora bien, no pueden aspirar a hacer algo justo sin saber qué es la justicia, así que se tienen que subordinar al último grupo, los sabios. Estos son los hombres y mujeres superiores que Platón identifica con los filósofos. Por encima de todo, aman la sabiduría y son regidos, por tanto, por la parte racional del alma. Solo el sabio puede liberarse de sus deseos materiales, tal como el alma se puede librar del cuerpo y entregarse a la pura contemplación de lo eterno. Las ideas ética y política son indisociables en Platón. Un ciudadano solo puede hacerse virtuoso en relación a otros, que le proporcionan lo necesario y le educan, en el marco de una sociedad que sea igualmente virtuosa. Al igual que en el alma humana pueden distinguirse tres partes o funciones, en la sociedad humana, que es análoga a aquella, también pueden distinguirse tres partes o clases. Platón no creía que todos los seres humanos seamos iguales. Acaba de encontrar la forma de justificarlo. En función de nuestras tendencias anímicas debemos clasificarnos en productores, guardianes o gobernantes. Los productores serán los agricultores, artesanos, comerciantes, que equivalen a la parte pasional o apetitiva del alma. La segunda clasificación es la de los guardianes o gobernantes auxiliares, que equivalen a la parte irascible o volitiva del alma. Su objetivo es hacer que se cumplan las órdenes de los gobernantes y proteger a la sociedad. Su virtud es el valor y la honradez. Su defecto, la ambición y la corrupción. La tercera clase es la de los gobernantes. Su objetivo debería ser guiar a la sociedad de manera justa y en vistas al bien común. Su virtud es la sabiduría. Su defecto, la ignorancia de lo que es verdaderamente bueno y justo. Para Platón, solo hay una forma óptima de organizar la sociedad, aquella en que cada clase ejerce lo más virtuosamente posible la función que le corresponde, subordinándose unas a otras. Platón no creía en la democracia. Fue el sistema democrático el que decidió ponerle fin a la vida de su maestro Sócrates. Platón pensaba que el hecho de que muchas personas piensen lo mismo no convierte lo pensado en verdad. Lo explicaba mediante un ejemplo. Si estás enfermo, ¿qué haces? ¿Llamas a la comunidad de vecinos y le pides a todo el mundo que opine sobre tu enfermedad? ¿O te vas a un especialista de la salud? Del mismo modo, en la ciudad platónica no gobierna la mayoría, sino los mejores, las élites. Pero, ¿quiénes son los mejores? ¿Y los mejores en qué? Los mejores para gobernar no son los más fuertes o violentos como piensan los que defienden la tiranía, ni los más numerosos como asumen los que defienden la democracia, tampoco los más ricos como afirman los que defienden la oligarquía, ni siquiera los más valientes como en las democracias, sino los más sabios, los que conocen lo que es justo y bueno, con suficiente objetividad. Esos son los gobernantes. La justicia social no será posible hasta que los filósofos gobiernen o los que gobiernen filosofen. ¿Cómo han de gobernar los sabios en la república ideal de Platón? La respuesta es mediante la educación. A este respecto, Platón tenía ideas magníficas que no van desencaminadas de lo que opinan varias corrientes de pedagogía actuales. Decía que las penas y castigos son un recurso al que solo se debe acudir en último extremo, y que los niños y niñas deben aprender jugando. En la República y en las leyes, Platón subraya la importancia de la educación para crear una sociedad justa y en la que sea posible la felicidad general. Destaca la necesidad de que el Estado organice y financie un sistema educativo obligatorio igual para todos los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, donde lo único que importe sean los méritos de cada cual, no la casta, la riqueza, etc., y que sea llevado a cabo por pedagogos profesionales. Pregunta:
Si fuera verdad la teoría del alma de Platón, ¿qué parte del alma de las tres que hay tendría más fuerza en ti? ¿Qué serías? ¿Un sabio, un guardián o un ser concupiscible? Bueno, este es el tema que tenemos para hoy. Entonces, revisemos un poquito. Les voy a colocar aquí los links de los dos videos que trabajamos. Espérenme, copio el otro link para que ustedes los puedan volver a mirar, porque la meta, recuerden, es poder hacer un texto. Y ahorita me dan el teléfono para poderles decir justamente cuáles son las partes de la relatoría. Listo. Vale, ahí están los dos videos y mi teléfono es 314-8877-096. ¿Quién es el representante de ustedes? Buenas tardes. Hola, Sebastián. Vale, entonces me escribes, yo ya te guardo en mi celular y te mando ahorita las diapositivas para que tú se las mandes al grupo y te mando esta tarde lo de la relatoría. Listo, para que la empiecen a revisar, empiecen a adelantar el trabajo. O sea, al responder muchas de las preguntas de lo que hoy hemos trabajado, miren que apenas alcanzamos a trabajar la propuesta en parte de Aristóteles, cuando hablábamos de las diferencias que se empiezan a dar entre estos tres filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues están en una misma época. Sócrates va a ser el maestro de Platón. Mira cómo Atenas se comportó con su maestro, y Platón empieza una escuela que se llama la Academia. En la Academia va a enseñar matemáticas, filosofía y gimnasia, y busca también, se podría decir, miren que Sócrates hablaba de la mayéutica, de las preguntas, de la oralidad, o sea, en el momento mismo lograr que las personas saquen su conocimiento. Y Platón sigue más o menos esas mismas directrices, por eso él habla de los diálogos, o sea que el conocimiento se logra también a través del diálogo, ¿ya? Y por eso hablamos de los diálogos platónicos. Cuando Aristóteles tenía 17 años, llega y se inscribe, se puede decir, en la escuela, en la Academia de Platón, pero entra en pelea, o sea, no está de acuerdo con muchas de las cosas que va a enseñar Platón y se retira. Y cuando Aristóteles se retira de la Academia, funda una nueva escuela que se llama justamente la de los peripatéticos. Y la de los peripatéticos también es conocida como el Liceo. Y casi los primeros escritos que tiene Aristóteles son la Ética de Nicómaco y la Ética de Eudemo. Entonces, me gustaría que ustedes buscaran sobre esas dos éticas que tienen que ver, y con eso seguimos el próximo encuentro, ¿vale? Por favor, me escribes entonces para tener los detalles del grupo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que les gustaría que trabajáramos para la próxima clase? Profe, ¿el trabajo para cuándo sería? Sería, como tenemos que ver los dos temas, primero los dos temas, yo no tengo, me gustaría, o sea, no quiero es que se vayan, o sea, que vayan haciéndolos conforme avanzan las temáticas, porque sería
Cuando terminemos la próxima semana, colocamos fecha de la primera relatoría. Y luego, cuando terminemos los otros 2 temas, colocamos la fecha de la otra. Vale, doctora, muchas gracias. Disculpe, profe, una pregunta. En esto de las relatorías, ¿nos permite hacer un grupo de 4 o necesariamente tenemos que ser de 3, de 3, de 3? A ver, es que ustedes son un grupo bastante grande. Bueno, hagámoslos de 4, máximo 4 integrantes. Vale, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? No, profe, ya todo quedó claro. Muchísimas gracias. Listo, entonces, muchas gracias a ustedes y si algo me escriben, ahí se comunican con Sebastián. Sí. Temporalmente se me fue la internet y no le escuché que era el trabajo. ¿Me lo puede repetir? ¿En qué consiste el trabajo? Es hacer una relatoría y el formato de la relatoría lo mando esta tarde. Y si algo, pues ya les explico la próxima sesión. Listo, ahí les dice perfectamente las partes que deben desarrollar. Listo, muchas gracias. Y son 2 relatorías. La primera es de los 2 primeros temas y la segunda de los 2 últimos. Ok, muchas gracias. Que estén bien. Buena tarde. Chao. Buenas tardes, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.